Desde Barranquilla, Colombia, esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Aquí estamos como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por esta señal de Caribe Radio. Usted nos puede ver a través de las diferentes redes sociales, a través del Facebook de Live y a través de nuestro canal Gente de Mundo, historias para contar. En la tarde de hoy nos acompaña una destacadísima actriz colombiana. Ha dado sobradas muestras de profesionalismo, de entrega, de abnegación a un oficio que lo ha llevado con muchísima dignidad y con mucho decoro, y eso ha hecho que esté siempre en los primeros lugares. En estos días es noticia porque protagoniza una de las películas más importantes que se ha rodado en Colombia en los últimos años. Ella ha hecho parte del cine nacional, grandes personajes en múltiples historias en el cine, como también en el teatro, la televisión. Pero en la tarde de hoy vamos a conversar con ella muy puntualmente de su personaje, ese personaje que realizó magistralmente, y así lo reconocen los medios de comunicación nacional e internacional. Está con nosotros la destacadísima Vicky Hernández. Ella estuvo con nosotros el año pasado, como pasa el tiempo, ya hace un año, pero hoy está con nosotros puntualmente para hablar de la ciénaga entre el mar y la tierra. Vicky, muy buenas tardes, bienvenida. Barranquilla, Colombia, y el mundo te escucha a través de la señal de internet. Gracias, muchas gracias por la generosidad con que me presentas. Muchas gracias a los oyentes y a los realizadores de Caribe Online, este programa de historias para contar, de actualidad, de la vida, de lo que nos pasa y no nos pasa. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Vicky, muchas gracias. Complacido una vez más de conversar contigo. Sé que eres mujer que no le gustan los elogios, que no le gustan los reconocimientos, pero indudablemente hay que hacerlo, Vicky, porque es que es parte de tu trabajo. Yo sé que tú no trabajas para esto, pero eso es inherente a ese gran trabajo que tú has hecho, y desconocerlo creo que no es del todo bien. Y me siento complacidísimo de estar contigo hoy conversando. Siempre es grato conversar contigo. Y quiero iniciar este programa preguntándote cómo llega a tus manos esta historia que ha generado tan buenos comentarios. Bueno, una vez yo estoy en Bogotá y me llama una persona que yo no sé quién es ni conozco. Me dice que es un actor que tiene un guión de mediometraje que quiere hacer conmigo. Y yo le digo, bueno, pues veámoslo. Déjame ver si me interesa el tema o no. Y se presenta en mi casa. Él es Manolo Cruz. Eso fue en el año 2013. Y lleva unas pocas hojas con un boceto de un guión de mediometraje. Me pareció que la anécdota podía extenderse, agrandarse, mejorarse, y que daba posibilidades de hacer un guión. Retomando la anécdota, se podía trabajar y obtener un guión. Le di varias ideas, le hice varios comentarios y le dije que no perdiera la posibilidad de escribir mejor un guión.
Y, y bueno, él aceptó las indicaciones, los comentarios. Ese día discutimos bastante acerca de la cuestión ética y moral, acerca de si una madre por amor puede llegar a entregar el hijo. Y, y pues ese era mi planteamiento, ¿no? En fin, se hicieron se hizo la conversación de acuerdo a lo que yo pensaba que debía él trabajar y se fue. Yo dejé de verlo como un año, año y pico. Me ocupé de mis cosas, seguí ocupada en mis cosas y me sometí durante los últimos 7 meses de ese año a 4 intervenciones quirúrgicas delicadas en mi columna vertebral y una en el hombro, 5 cirugías en 7 meses, lo cual era una carnicería enorme porque se trataba de la zona lumbar y de herida abierta y de una herida muy grande. Y finalmente, en la última cirugía, el doctor Morales hizo un andamio prácticamente y puso tuercas, tornillos, alambres, grapas, bueno, una especie de ferretería para sostener la columna. Cuando yo estaba poco antes de un mes de la quinta y última cirugía, apareció este niño Manolo con el guión y diciendo, bueno, vamos a filmar ya, dentro de 2 días tengo una rueda de prensa con todo el mundo, a los que les he dicho que tú vas a trabajar, y, y después de esa rueda de prensa, a los 3 días yo me voy a la locación y para que tú llegues y hagamos todo. Pues sí, lo primero que hice fue pedirle el guión, lo leí, no me gustó, tenía muchos errores en mi pobre saber y entender, errores de estructura, errores de sintaxis, errores bastantes. Y le dije pues que yo no podía trabajar porque estaba recién operada y no. Insistió, me dijo que iba a quedar mal con los periodistas, que iban a decirle mentiroso. Yo le dije, si quiere yo voy a la rueda de prensa y ellos me ven y se van a dar cuenta de que no es mentira, no puedo trabajar, no puedo casi caminar. Con mucho esfuerzo, al otro día pasaron por mí él y Castillo, a quien conocí ese día, Carlos Castillo. Fuimos a la rueda de prensa y pues efectivamente yo dije que en un comienzo yo había pensado en trabajar, pero que en este momento era muy difícil. Además, como había leído el guión y no me había gustado y ellos se iban a los 2 o 3 días a la locación, pues yo veía eso muy difícil. Después de la rueda de prensa fuimos a mi casa y nos quedamos hablando. Yo le manifesté todos los inconvenientes que yo veía así por encima del guión. Y este día inclusive trabajamos en mi casa como hasta las 10 o 11 de la noche. Y al día siguiente volvió él. Y yo le acabé de decir todo lo que consideraba del guión. Y de alguna manera lo presioné realmente, en el sentido de que si no se hacían los cambios que yo veía, yo no tenía interés en trabajar en la película. En eso yo soy muy clara. Quiero decir, yo he cometido seguramente muchos exabruptos, muchos errores, muchas actuaciones fallidas, pero no con conocimiento, no a sabiendas. Cuando yo veo un error en el guión, en el planteamiento del personaje, en la historia, en lo que se está haciendo, no doy el brazo a torcer y hasta el último instante, si tengo razón, peleo. Esto es algo que me ha traído todos los problemas, pero que considero que es así. Uno no puede hacer una cosa a sabiendas de que está mal o de que puede mejorarse o de que no funciona. Es también el deber de un actor tener criterio y saber y conocer la escena y conocer de dramaturgia y
y del idioma, y tener la posibilidad de analizar los contextos y de ver si hay verosimilitud, si hay precisión. Aún las historias más ficticias, más fantásticas, tienen que tener un piso de credibilidad para poder que comuniquen y que lleguen al espectador. Yo no creo en los actores sumisos, ni en la disciplina como la aceptación de los errores y de las tonterías y de la estupidez. En eso no creo y no he creído nunca y no voy a creer. Ya estoy muy vieja para aprender otro modo de trabajar, que además no me interesa. Es así de fácil. De esa manera llegó a mis manos el personaje de Rosa. Decir que fue parido también por mí, como por Manolo. Estoy hablando de esto con esta claridad porque eso no se ha puntualizado. Y yo no voy de ninguna manera a entablar ningún tipo de pleito como el que ya pasó. Pero pues me interesa, me parece que lo correcto es que eso se sepa. Así es, Vicky, y te agradecemos esa puntualidad, esa precisión con la que acabas de dar respuesta a mi pregunta. Y esa es Vicky, esa es Vicky. Nos has acostumbrado, nos habituamos a esa Vicky honesta, directa, muy puntual. De verdad que te lo agradecemos. Vicky, indudablemente das una demostración de una pasión desbordante por un oficio, de una entrega total y absoluta, superando, incluso ni siquiera superando el tema de la salud, prestas tu cuerpo, tu vida, tu biología a ese personaje y te vas a Tasajera a rodar esa película con todos los temas de la salud vigente, porque es que en ningún momento lograste superar esos temas. Tú rodaste con el tema de la salud vigente. Sí, fue muy duro, fue de cierto modo una irresponsabilidad mía. Yo no repetiría esa tontería. De hecho, este año, en octubre, me tuve que someter a una nueva cirugía en la columna cervical. Me quitaron una vértebra y la reemplazaron por un material. Y por esa razón no pude estar haciendo el personaje que iba a hacer en Cosiaca, la serie de Teleantioquia. Yo tenía un personaje muy bello ahí, muy interesante, que Pucheros casi que había escrito para mí. Y no alcancé a estar en forma cuando se llevó a cabo la grabación. Por más esfuerzo que hice, mi salud era muy precaria y tenía que desplazarme a Santa Fe de Antioquia un mínimo de 15 o 20 días y pues era muy difícil. Entonces aprendí la lección un poco tarde porque pues yo he pasado por encima de mí misma, de mi salud, para trabajar. Me conmovió que este niño, Manolo Cruz, pues dijera que si no estaba yo no hacía la película, que se le paralizaba, que él no veía que otra persona lo pudiera hacer, en fin. Y le creí y entonces pues viajé a Tasajera en esas condiciones tan difíciles mías, personales, y además con una precariedad total en cuanto al equipo de filmación. No había dinero para la producción, no había comodidad de ninguna clase, la mínima, no había los mínimos requerimientos. He pensado después que fue una locura, que debí al bajarme del avión devolverme, pero no lo hice, no sé por qué realmente, no sé por qué. Porque cuando llegué y el hotel que tenían, que era sumamente, pues no podía ofrecerme ninguna mínima condición ni de salud, ni de salubridad, ni de limpieza, ni de instalaciones, ni de nada. Era un hotel de carretera, a borde de carretera, esos de baldocines donde se resbala la gente con todos. Yo no podía asumir ese riesgo. No tenían carros de la producción, había 2 automóviles dañados.
yo tuve que conseguir mi hotel, tuve que irme a poner la cara mía para pedir que me dejaran un hotel en Santa Marta. Juan Vives, Juan Ignacio Vives, estupenda persona, y Claudia Esteban, propietario y gerente del Hotel Boutique Don Pepe, me aceptaron en medio del domingo a las 10 de la noche, lloviendo, porque no tenía dónde estar, y me dejaron quedar ahí toda la película, y luego ofrecieron su espacio para los otros actores, y eso lo tuve que hacer yo estando ya en Santa Marta, en el lugar, en Tasajera. Dormí el día que llegué en ese hotel y vi el peligro que corría de una infección, de una caída, y dije, aquí no me puedo quedar. Y ni siquiera ahí tomé el avión de regreso, sino que ayudé a buscar un hotel, a conseguirlo, poniendo yo mi cara para eso. Y como digo, Juan Vives nos dejó estar ahí en el Hotel Boutique Don Pepe durante toda la filmación, y él mismo en su carro me llevó el primer día de rodaje al set, a la locación, porque no había transporte. O sea, es una película que se hizo con todos los riesgos, todas las cosas en contra. Reitero, yo no volvería a repetir una experiencia de ese género, de ese tipo, nunca más. Indudablemente es riesgoso para tu salud, para tu integridad física, que es lo que hay que salvaguardar siempre, no solo en un actor, en cualquier persona, pero en este caso puntual, era tu salud, tu vida, ¿verdad? Y sin embargo tú entregaste todo esto para que se rodara la película y bueno, ya tenemos el éxito consagrado, ya hoy titulares importantes destacan tu actuación. Vicky, podrías tú decidir o estar de acuerdo conmigo si hemos llegado con esta película, y hablo de la historia, de la trama, no hablo de los recursos técnicos porque sabemos que era precario, pero podemos hablar ya de la madurez de un cine colombiano, No, no creo. ¿no? Yo no lo creo. No. Yo no lo creo. Creo que sigue habiendo los problemas de escritura de guión. Definitivamente creo que en la escritura de los guiones hay todavía mucho que cortar, mucho que hacer, mucho que trabajar. Inclusive en el tratamiento del lenguaje, de cómo se relatan las historias, de las estructuras mismas de los guiones. Yo creo que hay mucho problema, y yo creo que en la medida en que se ha desarrollado la cinematografía desde el punto de vista de la técnica, de los implementos, se ha empobrecido increíblemente en cuanto a las temáticas y los tratamientos. Todo es deja mucho que desear, la banalidad, la estulticia, la tontería, deja mucho que desear la rapidez con que se abordan las cosas, y cómo se pasa por encima de todo, como, no sé, es una premura, un afán como de demostrar, yo no sé qué, de hacer grandes películas aparatosas, y se toman unos riesgos realmente inútiles, porque no son riesgos en cuanto a lo artístico realmente, no son riesgos actorales, no son riesgos temáticos, son riesgos de lo aparatoso, de lo aparente, de como demostrar que esto es un Hollywood, pero la esencia es vacía, el contenido es hueco, güero. Entonces eso no es adelanto. Ahora, es natural que eso pase en un país que tiene un público que difícilmente se interesa, que está mal educado, al que le han ofrecido la mayoría de las veces la basura de Hollywood, que es lo que llega acá. Es un público que no sabe apreciar ni ver el cine, porque lo han mal educado los medios y los distribuidores y los exhibidores,
porque hay escasez de cineclubes, de cinematecas que eduquen, que formen, porque en el concepto del arte y de todo lo que tiene que ver con el arte, la antropología, la sociología, la filosofía, hay un desgreño absoluto en las universidades, en los medios, en toda parte. Entonces, la ignorancia, por un lado, y el pasar velozmente por sobre todo para conseguir plata, hace que la gente actúe y haga las películas de cualquier manera. Actúe, digo, no de actuar, sino que proceda, quiero decir. Esto es muy triste, pero esto es una realidad. Entonces, hoy en día hay más despliegue técnico, hay facilidad, han aumentado los productores, han aprendido los productores de campo, han aprendido muchos directores de arte, de vestuario, de fotografía. O sea, en todo eso se ha escalado bastante y se ha desarrollado mucho. Ya se ha creado, digamos, la infraestructura para hacer un rodaje en condiciones más o menos normales o cómodas. Pero el afán siempre como del productor, el director, de sacar todo como dentro de lo aparente. Yo sigo insistiendo en eso. La apariencia los obnubila, lo exterior. Falta mucho, mucho por profundizar de verdad y por pensar en las audiencias, por pensar que el cine tiene que ir delante, tiene que arrastrar. Fíjese usted que esta película se hizo en el 2014. Estamos en el 2025 y es vigente, es actual. ¿Esto qué le dice? ¿Qué le dice eso al público? Mientras que si usted coge una película que se haya hecho hace 4, 5, 3 años, está envejecida, no resiste el análisis hoy en día. La inmediatez es lo que mueve a la gente y eso no puede ser, sobre todo en un país donde se hace relativamente poco cine, es difícil hacerlo y es costoso. Son lujos que como país no nos deberíamos dar. Eso que se los den los países que producen al año 1000 o más películas. Dentro de 1000 que haya 3, 4 buenas, es difícil. Imagínense nosotros. Hagamos una proporción. Así es. Vicky, dicen que el cine, la televisión, son una muestra de lo que es la sociedad, ¿no? Lo que somos como sociedad. Total. Sí. Total. Sí. Vicky, ¿cuál Eso, fue la, es decir, sí, ¿cuál fue qué? ¿cuál fue la primera película en la que tú trabajaste? En el año 64 con Pepe Sánchez. Nunca salió a la luz. No, antes de eso, como en los, no, 62, 63, algunas que hicimos con unos amigos de un cineclub en Super 8. Okay. De Pepe siempre sabía. Películas de adolescentes, películas Okay. de barriada. Esas fueron las primeras, pero fueron películas y existieron. Claro. Algunos de los compañeros de esa época las deben tener, o deben tener al menos fragmentos. Sí. Después de eso, como en el 64, 65, no, 66 por ahí, 66 realmente. Una película que hizo Pepe Sánchez, Selmira Yepes, Víctor Cadena, Antonio Salcedo y yo, que fuimos a rodar en la calle 24 con carrera séptima, en una casa ahí que se llamaba La Puerta al Sol, en una terraza, una historia de una mamá, una hija, unas trabajadoras. Ese material nunca supe qué pasó con él, pero alcanzamos a filmar una buena parte. Después de esto, también otro experimento con Víctor Cadena, que quería hacer cine. Ese no se terminó ni nada, pero pues se barruntó. Y de los primeros largos que hice está Las 4 edades del amor, una película que hicieron entre cada persona hizo un episodio, Jorge Alitriana, Mitrotti,
Ciro Durán, no sé quién más, yo estuve en el episodio de Mitrotti. Pero el primer largo importante que hice lo hice con unos franceses, en francés, en Quito, en el año 82, 81, 82. Un largometraje que pasó después muchísimos años en París, en Francia. Un alumno mío que se fue a vivir allá, Germán Barney, me llamaba cada rato y me decía, están pasando la película otra vez por televisión, otra vez la están pasando. Se llamaba, creo que Paradiso del Trópico. Okay. Eso fue. Sí, de Pepe siempre se habló, la película magistral de Pepe siempre se habló San Antoñito, ¿no? Sí, ese fue un trabajo muy importante de Pepe. Pero pues él desde la década del 60 estaba funcionando con la idea y el interés Claro. por contar con imágenes. Te hago la pregunta o te hice la pregunta de cuál fue la primera película, Vicky, para llevarte a un marco referencial de esas primeras películas a la ciénega, entre el mar y la tierra, en lo personal. ¿Cuál fue la primera película mía? Ya te contesté. Sí, en lo personal, ¿qué ves tú que hay en este momento, que ha quedado en ese tránsito que has hecho por todo el cine nacional e internacional? ¿Qué queda en lo personal? Mucho, pues es decir, Rosa es totalmente un producto personal. Ahí sí, absolutamente. Rosa no es producto de ninguno de los que participó en la película en el equipo de dirección. Rosa es una creación y una... Yo me eché al agua con ese personaje a hacer lo que yo creía, como yo veía. Pero lo que pasa es que ya tienes el acervo de 60 años de estar actuando. Es que ya tienes el acervo de haber leído, haber visto, haber viajado, haber conocido con tu trabajo de actriz durante 60 años. Es que eso la gente no lo ve. Ya tenías el acervo de haber trabajado con directores buenos, malos, brutos, inteligentes, generosos, tacaños, torpes, brillantes. Ya tenías el cúmulo de tus propios errores, de tus propios defectos, de tus propias carencias. Ya tenías el haber hecho teatro, el haber hecho televisión, el haber hecho películas. Rosa no es un producto de vivir loque, ni del azar, ni accidental. Rosa es el trabajo de una actriz que 60 años había trasegado la escena. Yo estoy trabajando desde los 6 años y no en el colegio. Yo trabajé desde los 6 años en el Teatro Colón, en el Grupo Escénico Infantil, hice televisión en blanco y negro y en directo. Y no he parado nunca de trabajar. Soy una mujer de 75 años. Haz las cuentas. Haz las cuentas. He trabajado con los mejores del país y con los menos buenos. He trabajado con directores extranjeros. Yo conozco el lenguaje de la escena. Yo conozco la escena. Rosa no es que surgió de pronto, me dijeron haga así o haga allá o párese allí o párese allá. No. Y eso por eso estoy hablando así hoy en tu entrevista. Porque esas cosas es bueno que se sepan. Es importante que se sepan. Y si nadie las dice, las tengo que decir yo. El bulto no es de hojas, querido. No es que llegamos y me dijeron, mira, tú vienes y haces este personaje así. No, 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 no. Era el primer trabajo de largometraje de ellos. Los dos jóvenes que estaban ahí hoy en día dicen que llevan 30 años de ejercicio y yo les creo, pero en esos 30 años, ¿qué han hecho?
importante, notorio, conocido. Yo me he movido en el ámbito artístico. Yo no me he ausentado. Y yo estoy al tanto de lo que sucede en ese sentido la mayoría de las veces. ¿Lo comprendes? Pero por supuesto que lo comprendemos y te estoy escuchando. Te estoy Me gusta que lo comprendas tú y que lo comprenda la audiencia, porque es que no es... La gente figura con el título de director, actor, guionista, promotor, todo. Y sí, pero ¿cómo se dan las cosas? ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace? Entonces, no se llamen a engaño pensando que es que de verdad también un personaje de esa madurez, ese personaje de esa consolidado como un personaje o no consolidado, mostrado con esa solidez, sale de accidental o sale por casualidad. No. Las cosas tienen un tránsito y un trabajo y un fondo. Y no quiero ser grosera, pero a mí no me van a venir a enseñar el ABC de la actuación a la edad que tengo. No creo, pues. Hay cosas que hay que preguntarse. Sí, pero Vicky, te pregunto, ¿quién es el osado que intenta enseñarte el ABC? Pues es que mucha gente, es una falta de respeto. Mucha gente lo cree posible pero sobre todo yo creo que a mí sí me enseñan el ABC muchas personas, inclusive sin ser genios ni directores de escena. Sí lo han hecho y sí lo harán y sí ha pasado. Pero no en esta película ni en estas condiciones. Okay. Ni en las condiciones en que se filmó. De hecho, yo aprendo de cualquier persona lo que me pueda enseñar. Pero en esta película, no. Y eso quiero que esté claro. Clarísimo. Clarísimo, como veo que has defendido este personaje y tu participación a capa y espada. Y no, es que no puedo, es que tengo que ser justa conmigo. Claro. Porque a mí me gusta la justicia y he peleado siempre las injusticias. No puedo quedarme impávida y callada y no se trata de una falsa modestia. Yo no creo en eso tampoco. Uno tiene que ser responsable, tiene que ser serio, tiene que saber lo que hace y no hace. Entonces, en ese sentido, la cosa es así rampante, clara. Así es. Rosa es un personaje sólido, que es un personaje dentro de ese contexto, yo diría que casi incuestionable en su interpretación. Es un trabajo que nace de 60 años de trasegar la escena, de ver, de observar, como te digo, de vivir, de leer, de ser atenta a la vida, de conocer a las mujeres en Colombia, de interesarme por los problemas de la sociedad, de saber quiénes son las mujeres trabajadoras en este país, por qué, cuándo, cómo. Últimamente todo es una fachada y la gente posa de. No, vamos al fondo de las vainas. Vamos al fondo. Alguna vez hay que decir las cosas. Alguna vez alguien las tiene que decir. Eso es antipático, yo sé, es odioso, yo sé. Pero hay momentos en los que uno no puede dejar pasar por alto las cosas. Yo, y estoy de acuerdo contigo, y aquí los que estamos en el equipo de producción también estamos de acuerdo contigo. Y esa respuesta que nos has dado responde a una pregunta que me están haciendo aquí por el WhatsApp, por el chat de Caribe Radio. Una oyente no me autoriza a dar su nombre, por tanto no le voy a dar el nombre, pero ella, palabras más, palabras menos, dice su mensaje por WhatsApp, dice, increíble cómo, te voy a leer textualmente, increíble cómo una señora de Bogotá, una actriz, una maestra como lo es Vicky Hernández, cómo puede representar de manera correcta un personaje tan fidedigno como que parece una mujer de pueblo cuando va arrastrando su bolsa del mercado, como una mujer nacida en Cali, vivida en Bogotá, con una buena posición, logra recrear de manera perfecta una mujer de pueblo, ¿no?
Aquí me lo dicen por el chat. Es increíble cómo una mujer que vive en Bogotá con cierta posición logra una exacta actuación de lo que es una mujer de tasajera. Pues gracias a esa oyente o a esta señora del WhatsApp, muchas gracias que lo vea así. Yo he visto la película y también quiero ser sincera en eso, sí, yo la veo y es una mujer de tasajera. Yo la veo y es una mujer de allá. Yo la veo y sé que es una mujer que se mueve con propiedad y que trabaja en su casa con propiedad y que hace sus cosas como si fuera de allá. Exactamente. Lejos de una mujer de Bogotá, de una cierta posición en la capital de la República, ¿verdad? ¿Cómo logra hacer un trabajo perfecto? Es en esencia lo que ella quiere decir aquí en el escrito por el WhatsApp. Vicky, la película se está moviendo mucho, han pedido nuevas fechas, ya se está exhibiendo en más teatros en Colombia. ¿Qué movimientos sabes últimos de la película? Pues es muy interesante y yo creería que muy saludable para el público y para la cinematografía colombiana que la película vaya realmente al público colombiano para el que fue hecha. La gente últimamente hace películas para los festivales y buscan los auxilios y las cosas y los deslumbran los festivales fuera. Los festivales fuera son muy interesantes, muy importantes y es muy halagüeño participar y ganar en ellos y en los de competencia y mostrar el trabajo de acá afuera. Todo eso es importante. Pero en realidad la razón de ser del cine colombiano es el pueblo colombiano, es la gente de acá. En ese sentido, es saludable que la película ruede por todas partes y que la gente la manosee, la coja, la estruje, la critique, la mire, la quiera, no la quiera. Para eso se hace el cine, para que la gente se apropie de él, se adueñe. En la medida en que la gente se sienta representada, en que la gente se sienta respetada cuando le cuentan una historia con coherencia, con verdad, que la gente se apropie de una película cuando considera que esa película está diciendo una verdad, una historia que sucede, algo que cabe en su imaginación, pero que también cabe en su entorno real. Cuando una película le está mostrando a sus congéneres, le está mostrando a la vecina, a la amiga, a la conocida, le está mostrando el drama o la ilusión o la comedia o la vida que vive esa vecina, esa amiga, esa conocida, esa familiar. Para eso se hace el cine. Y digo que es saludable que la película se esté recorriendo, porque también es importante que la gente vea que con pocos recursos, con voluntad, con amor, con entrega, se puede hacer un cine decente. Se puede hacer un cine que diga algo, se puede hacer un cine que toque a la gente en su sensibilidad. Por eso es saludable, por eso es importante que la vea el resto del país, porque además es una gente sencilla, común y moliente la que haya sido objeto de esa película. Se está contando una historia que puede ser de cualquier otra persona, no solo en Tasajera, sino en cualquier otra parte del Estado colombiano, como efectivamente sucede. Lamentablemente vivimos en un país donde las condiciones para las personas discapacitadas o enfermas son terribles. Nosotros no consideramos como nación realmente a las personas en todas sus manifestaciones y necesidades. En estos días estaba viendo la queja, el pedido, el clamor de un señor autista diciendo que necesitan colegios autistas para autistas, que necesitan un medio autista para los autistas y que no es una reiteración y explica por qué. Jamás hemos pensado en los autistas, jamás hemos pensado en la gente discapacitada ni en quienes los cuidan, jamás hemos pensado en la gente sana que vive en la miseria realmente.
que no tiene a dónde ir. No pensamos más allá de la nariz que tenemos en la cara, y eso es terrible. Y el cine tiene que tener para romper esas fronteras. En nuestro propio país tenemos unas fronteras invisibles, pero que se levantan con una fortaleza y un desprecio absoluto. Unos muros infranqueables de despreocupación, de apatía, de desprecio. Pero nos saludamos con besos y mi amor y todo tan divino y todo perfecto. Somos una sociedad muy hipócrita. Somos un país realmente hipócrita. Te estamos escuchando con mucho silencio, con mucho respeto y hemos querido hacer ese silencio para que te expreses libremente y te sientas cómoda al expresar tus ideas como creo que te estás sintiendo. Te cabe el país en la cabeza perfectamente, ¿no, Vicky? Tú has recorrido toda la geografía nacional. Pues mira, yo he tenido, eso se lo agradezco a mi trabajo. Yo he conocido lugares donde no hay escuela, hay televisión, no había hospital, hay televisión, no hay puente, hay televisión, no hay un centro médico, hay televisión. Yo he ido a los lugares más increíbles de este país y he visto la bondad de la gente, la hermosura de la gente que trabaja, la dignidad de la gente que trabaja. Eso todo está en Rosa. Esa dignidad de ella, esa especie de solemnidad y de estoicismo que está en ella, eso lo he visto yo en el pueblo colombiano, a lo largo y ancho, al sur, al norte, al oriente, al occidente, a donde he podido ir. Lo he visto en La Guajira, lo he visto en Tres Esquinas, lo he visto en Araraquara, lo he visto en el Llano, lo he visto en Nariño, lo he visto en los Santanderes, en el Tolima, en el Huila. He visto la dignidad de la gente que trabaja. Así como lamentablemente he tenido que ser testigo mucho tiempo de la indignidad a la que han sometido otros los cargos de mayor prestigio y que deberían ser de mayor consideración de la gente. He visto cómo han vuelto indignos los cargos públicos, los primeros cargos del país. Todo eso es lo que conforma un personaje como Rosa. Todo eso que yo he visto y vivido. Desde luego orientado con ideas y con conceptos, porque no basta con ver, hay que entender. ¿Qué has hecho para que la fama, el ego, la arrogancia, el saber que sales en los medios, que eres popular, cómo has hecho para que eso no te embriague, para que no te obnubile? Sí, me lo ha hecho por ratos, me he dejado marear, yo creo. ¿Sí? El ego es una cosa muy compleja y muy traicionera y la bobada le llega a uno por cualquier lado también. De hecho, ha habido momentos en los que eso me ha perturbado y me ha hecho sentir prepotente, pero me he dado cuenta y al momento veo que soy necia, tonta y estúpida. Por ejemplo, nada, eso tuve cuando fui a hacer la película con Manolo, en el sentido de que yo ya era una actriz con un nombre, con un trabajo recorrido, ¿me entiendes? Sí, claro. Yo no estaba jugando a hacer un primer experimento. Yo estaba arriesgando lo que yo había construido en años. Y cualquiera que me viera podría creer que yo era una pobre imbécil, como seguramente muchos lo llegaron a pensar. Resulta que es que la gente se equivoca mucho porque, como te cuento, estamos acostumbrados a juzgar por la apariencia, por lo aparente. Una señora mayor, cascada, tranquila, sencilla, una pobre imbécil. En ese error cae mucho la gente.
no solo conmigo, con muchas personas. Esa es una de las cosas que ocurre en este país también. Claro. Vicky, queremos dejarte descansar. Sabemos que has tenido días muy fuertes y los que vendrán, me imagino, con el tema de la película, entrevistas, viajes, en fin. Quiero agradecerte este tiempo generoso. Sabes que casi nada, pero te quiero aclarar, Sí, sabes claro. que, por ejemplo, la situación es tan curiosa o dramática que eso no se está dando. ¿Sí? Sabes que, por ejemplo, la película se va a presentar en nuevas ciudades y yo quería y quiero ir a esas ciudades y quiero ir a muchos lugares del país a acompañar la película y no es posible porque no hay dinero. Se va a abrir en Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, en Salento, en Manizales, y no podemos ir porque no hay plata. Y yo quisiera ir, como quisiera ir, lo he dicho 1000 veces, al Chocó, como quisiera ir a Buenaventura, como quisiera ir a Tumaco, como quisiera ir al Tambo, como quisiera ir, no sé, a Palmira, a Bugalagrande, como quisiera ir a cualquier lugar del país a presentarla. Pero ahí es donde deben. Creo que es una película importante, porque creo que es una película que va a ser un clásico del cine colombiano. Indudablemente. Porque así va a ser. Así es. Y sin embargo, no se puede hacer eso porque no hay dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Juan Carlos? Así es. ¿Me quieres decir? Ahí es donde debe entrar el Ministerio de la Cultura, el gobierno nacional, la empresa privada. Apoyar. ¿De qué estamos hablando, Juan Carlos? No. ¿Dónde está el Ministerio de la Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de la Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? No, el pico, esas cosas. En este momento redujeron el presupuesto de todos ellos, lo sabemos. Imagínate. Y en este momento todo es por convocatoria. Y en este momento todo es por concurso. Y eso está bien, porque democratiza y porque permite que haya oportunidad para otros. Pero está mal en el sentido de que tiene que haber una especie de posibilidad de movilidad cuando una circunstancia o una situación como esta se presenta con la película. Así es, debe haber. Tendría que haber la capacidad de reacción de un ministerio. Claro. De alguien en un ministerio que se enterara y que pusiera el aparato a funcionar como debe funcionar. Las convocatorias y todas esas cosas, maravilloso. La democratización de la cultura. Pero un ministerio tiene que ir adelante. Y para eso está el TIC, el MINTIC, y para eso está el Ministerio de la Cultura. Pero como están recortando los presupuestos, ¿qué se puede esperar? Así es. Debe haber un dinero en caja que fluya para situaciones como esta, así como cuando salen tiquetes para delegaciones políticas internacionales que no van a hacer nada. Eso sí, eso es. Y los lagartos de las organizaciones de la cinematografía nacional que se la pasan viajando y hablando del cine nacional y con el blog y los conservadores y los no sé qué y los no sé cuántas. Y a ver, ¿dónde están? ¿Qué han dicho? Nada, porque también se mueren de la jartera, de la envidia y del resquemor, porque no han sido ellos los que hicieron la película. Claro. Es así de fácil. Estamos siendo. Y hay que decirlo con todas las letras. Hay que decirlo. Así es. Estamos siendo representados por personas que no tienen por qué representarnos. Y ustedes, que son los que dignamente nos representan, sacan la cara por este país, con ustedes no. Vicky, para terminar, algo más agradable y ¿qué recuerdos tienes de estos días pasados que estuviste en Barranquilla, en el lanzamiento de la película, en ese conversatorio? Los mejores. Mira, si no hubiera sido por la amabilidad, la gentileza de Jaime Abello Banfi, de María Fernanda Morales de la Cinemateca, la acogida tuya, de los demás amigos, compañeros periodistas si no hubiera sido por ustedes, por la María Matilde Rodríguez, por Maribel Abello, por Claudia, la viuda de Heriberto Fiorillo. Sí. De Heriberto, sí, Claudia. No habría, de Mae Sánchez, de la mujer de Mae Sánchez, Zoila, pues Mayor. Sotomayor, sí. Sotomayor.
habría sido esto un desierto. Ustedes nos ayudaron, nos apoyaron, nos acompañaron, permitieron que la película respirara ya, nos acogieron con un amor. Tuvimos una noche, es cierto, pero fue inmensamente agradable, fue una jornada amorosa, fue un encuentro que lo reconcilia a uno con la vida, lo reconcilia a uno con el trabajo, con el sacrificio. Queremos ir a presentar la Barranquilla, tenemos un proyecto con Mauricio Zapata y con los amigos de Mauricio Zapata para presentarla en Puerto Colombia. Ay, sería maravilloso. Ojalá cielo abierto y hacer un foro dentro de muy poquito. Esa es una de nuestras sueños e ideas. Hay la voluntad y el deseo de mostrar la película y de hablar con la gente. Bueno, Vicky, ojalá se dé. claro, y cuenta con nosotros desde ya, por favor, nos mantienes informados y moveremos cielo y Desde tierra. luego. Y moveremos cielo y tierra para que eso se dé. Y cuenta con el apoyo de la Sería interesante porque es que Claro, la película es colombiana, pero está localizada en la costa. así es. Está en toca estos departamentos del Magdalena, de Bolívar, ¿no? Toca estos departamentos de Atlántico. Está ahí. La Ciénaga es de ustedes. Así es. No, cuenta Este fenómeno no está Sí. en el Pacífico. mucho Está menos, allá en mucho menos en el interior. el mar Atlántico. ¿Ah? Mucho menos en el interior. Por eso. Así es. No, Entonces Vicky, hay esa cercanía geográfica, cultural, idiomática. Deberían verla ya todas las personas en San Jacinto, Cereté, San Onofre, Rincón Escondido, Puerto Escondido. Deberían. claro. Montes de María, por allá. Bueno, San Jacinto, claro. Cereté, bueno. Bueno, ya te dije, Vicky. Bosconia, sigo Sí. diciendo, allá debería verse. Así es. Bueno, ya te lo dije, si lo van a presentar, la van a presentar aquí en Puerto Colombia, pues cuenta desde ya con nuestro apoyo. Estamos en capacidad de movilizar Ojalá. la prensa, movilizar a los amigos. Ojalá la presentemos y te comunicaré absolutamente con pelos y señales. Por favor. Y espero esta oportunidad sí poder dialogar contigo y adelantar un poco de cuaderno, ¿no? Hace rato que no adelantamos cuadernos. Lo que pasa es que pues hay tanto de qué hablar, Así es. tanto. Oye, Vicky, muchos años estamos conociéndonos, ¿no? Desde la época de Don Sí. Chinche, el casalote de Don Chinche, ¿te acuerdas? Sí, señor, claro que me acuerdo. Llegabas, 40 años por ahí, Mi madre. suavemente. llegabas a ese personaje hermoso de Doña Victoria. Sí, Ay, no. exactamente. Qué fascinación verte ahora por las redes sociales, por el Facebook, que pasan capítulos todo el día, todo el tiempo y a cualquier hora, como Don Joaquito, el magistral Silvio Ángel, te coqueteaba en la tienda de Doña Bertica. Maravilloso. Ay, Dios. Yo me río. Mira, hay un capítulo donde tú vendías como perfumes y alborotaste a todos los hombres. Eso sí da risa. Bueno, Vicky. los hombres siempre son fáciles de alborotar con una fragancia. Mi querida Vicky, un abrazo. Sabes que te queremos mucho, que Barranquilla te quiere. Gracias. Barranquilla te quiere. Gracias, y yo quiero a Barranquilla. El que la vive es el que la goza, a la Barranquilla, no solo al carnaval. Así es. Espero que estén contentos, que disfruten. Me gustaría que no me cortes nada de lo que he No, dicho. Absolutamente no te vamos a cortar Que nada. no me edite, No por te favor. no te voy a editar, te voy a enviar la entrevista tal y como está y voy a enviársela a Los Abellos, a Los Vives en Santa Marta, al Hotel Boutique. Voy a buscar en las redes sociales para enviarle la entrevista y te la voy a enviar a ti para que tú la compartas con tus amigos, con tu familia, con todos. No te voy a cortar Por nada. favor. Por favor. Un abrazo. Te queremos Por mucho. favor. Muchas gracias y muchos Un abrazo éxitos. a todos en Barranquilla. Muchas cosas buenas para ustedes, Muchísimas para gracias. todos. La magistral A ti. Vicky Hernández desde Cundinamarca, hablando toda la experiencia de
la ciénaga entre el mar y la tierra. También tocamos otros aspectos fundamentales del país y nos retiramos con ella, conversando un poco de recuerdos. Muchísimas gracias. Estaremos el próximo viernes en otra emisión de Gente de Mundo, Historias para Contar a través de Caribe Radio Online. Gracias, Carlos Julio Arzuza López en la dirección. Gracias, Daniela Bello Cano en la producción. Juan Carlos Jiménez les espera en otra oportunidad. Buenas tardes. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, Historias para Contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Queridos amigos de Colombia, les habla quien clava de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, Historia para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. Quien clave. Hola, ¿qué tal? Gente linda de Barranquilla, Colombia y del mundo. Jerónimo con ustedes. Hablarles de un programa hermoso, Gente de Mundo, Historias para Contar, que presenta y conduce y arma y produce todo esto un gran amigo y tremendo profesional, Juan Carlos Jiménez, por Caribe Radio Online, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde de Colombia, hora de Colombia. Se los recomiendo, es un gran programa. Ahí se conocen los personajes, porque este periodista tiene la virtud de ir hasta el fondo para sacar de sus invitados lo mejor. Caribe Radio Online. Gente de Mundo, Historias para Contar. Viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Chao. Hey, soy Patricia Vázquez y los quiero invitar a ver y seguir Gente de Mundo, Historias para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Ahí los veo.